Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Un gusto saludarles nuevamente en este esfuerzo de hacer podcast para todas y todos ustedes. Y como pueden ver en la pantalla, está con nosotros un hombre que ha hecho más que otra cosa arte, porque, bueno, cuando menos yo lo conocí por su música, no tanto por el tema de análisis político, pero últimamente ha sido muy conocido don Federico Bonazo por el tema de análisis político en distintos espacios de comunicación, pero yo iniciaría preguntándote, maestro Federico, ¿por qué esta situación? ¿O tiene que ver con que el artista desde un principio tiene la obligación también de ser un ilustrador de la realidad social? ¿Cómo y por qué decidiste como que la música fuera esta idea de entrar al análisis político y definiciones de la realidad? Y bienvenido. Gracias, Israel. Antes que otra cosa, gracias por tenerme acá en este medio de comunicación del sindicato. Un saludo a los compañeros y compañeras que vayan a ver esta entrevista. Padrísimo para mí relacionarme con los diferentes ámbitos de la sociedad, algunos con los que uno tiene menos contacto, a veces de manera natural, y que se produzcan este tipo de encuentros. Los celebro muchísimo. Y te agradezco la pregunta que me permite muy rápidamente, porque no se trata de mi persona, este diálogo. Eh, Efectivamente, yo vengo del ámbito de la música con mi grupo El Juguete Rabioso, banda chilanga de los 90, que a veces sale de hibernación, vuelve a tocar, hago música de cine y también tengo una vocación literaria. Cuando en el 2018 ganó López Obrador, por ciertas experiencias personales, que si quieres eso lo podemos revisar, mi origen, yo soy hijo del exilio político argentino, llegué de muy chavito aquí a México, pero los que me escuchan todavía notarán que hay como un acentito residual que no he podido disolver. Muchos dirán, pues es argentino este cuate, ¿no? Yo voy allá a Buenos Aires y me dicen, el Mex, ya llegó el México. Entonces, es este permanente hibridaje identitario que tenemos los que hemos vivido, nacido en un lugar, pero vivimos en otro, y como muy bien decía Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde es muy temprano para andar diciendo groserías, donde queremos, pues. Aunque es una expresión muy bonita, casi poética, ¿no? La Sí. que usa Chabela. Y como hijo de esa experiencia, yo siempre tuve una vocación, si no política, por lo menos fui educado por mis padres que fueron perseguidos por la dictadura militar argentina en la noción de la empatía, de la generosidad, de una sociedad solidaria, de pensar en el otro, en pensar en los que están mal. Me inocularon, te diría, Israel, una pequeña un pequeño motorcito ético donde yo no puedo relajarme del todo, aunque yo, mi familia, mi círculo cercano estemos bien. Cuando veo injusticias en el mundo, en nuestro querido México, nuestra querida y adolorida Latinoamérica, siempre brinco, hay algo, ese motorcito que me instalaron mis jefes siendo muy chavo, me hace saltar. Y retomando lo que yo les comentaba, en el 2018, cuando gana López Obrador, yo sentí de inmediato que los ciudadanos, las ciudadanas, íbamos a tener que salir a defender un cambio de filosofía de gobierno, es decir, que hemos visto de manera incompleta, nunca los gobiernos son esos sueños que tenemos los ciudadanos, hay una serie de poderes fácticos, de relaciones de poder, de inercias en este mundo globalizado que impide que muchas veces los gobiernos, por más buena voluntad que tengan, y sus presidentes y funcionarios y el gabinete, logren transformar la realidad social en la medida y en la magnitud en que todos deseamos. Pero me di cuenta que iba a haber que defenderlo en una cancha muy específica, que es la que me tiene hoy platicando aquí contigo, que es la cancha de las narrativas, es la cancha de intentar detener lo que iba a ser el ataque muy lleno de posverdad. Con posverdad nos referimos a instalar mentiras disfrazadas de verdad para tener un rédito político de ellas. Por ejemplo, decir que México se está destruyendo, ¿no? Que este gobierno está destruyendo a México. Eso sería una posverdad, una mentira que repetida muchísimas veces se graba en la memoria de mucha gente que luego va a votar, por ejemplo. Y sentí que había una responsabilidad cívica, que el viejo motorcito que yo les comentaba, que me decía, no, a ver, aquí más allá que tú eres músico, que tú estás muy contento en tu burbujita artística, como ciudadano tienes una responsabilidad mis propios hijos, ¿no? Mis hijos mexicanos que viven aquí, cuyo futuro está directamente ligado a lo que va a ocurrir
con estos procesos políticos que estamos viendo, donde se intenta modificar, como yo decía un poquito, sobre todo el modelo redistributivo, el modelo de no entregar el país y sus riquezas a intereses transnacionales, sino intentar recuperar el mejor nacionalismo posible, es decir, un nacionalismo virtuoso, ¿no? Que piense en el bien común, que piense en un país donde quepan todos los mexicanos y las mexicanas. Entonces, desde esa urgencia de entrar en la discusión pública, bueno, me empecé a colaborar en redes y tal, y he terminado en espacios de análisis político, lo cual excede a veces mi formación, porque yo no tengo una formación ni sociológica ni politológica, pero bueno, me estoy entrenando, ni mucho menos económica, pero hay que entrenarse, estoy en un proceso de entrenamiento porque creo que es muy importante la discusión pública. Es muy interesante lo que comenta maestro Federico, porque efectivamente esta parte que nos afecta a todas y todos, que es lo que estamos viviendo, ¿no? Un proceso de transformación que muchas veces este tipo de procesos duelen bastante por lo que traen consigo. En este sentido, yo te quisiera preguntar, ¿cómo has notado realmente esta idea que en México se está dando en estos momentos? Es decir, lo que es esta idea que plantea el presidente del humanismo mexicano, cómo redefinir esta larga noche neoliberal, si me permites el término, y redefinirnos hacia ir del individualismo al colectivismo, porque nos acostumbraron mucho a esa situación. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo percibes? Y si esto tendrá una continuidad el próximo sexenio. Es una gran pregunta y tú usaste una palabra que yo retomo porque para mí es central, que es la del individualismo. El proyecto neoliberal, contrariamente a lo que manejan algunos puristas del pensamiento que lo quieren ceñir únicamente a su dimensión económica, es un proyecto también cultural o tuvo consecuencias culturales, como lo queramos ver. Yo creo que incluso en la planeación, en las ideas de Friedman, en las ideas de los economistas ultraliberales que querían abrir todo el espectro de las relaciones humanas a la dimensión comercial, ¿no? Que querían abrir los mercados, que querían desregularlos por completo y quitar cualquier rectoría del Estado sobre el libre comercio y la libre interacción comercial entre los países, las personas, las empresas. Era inevitable que personas que tenían cierta capacidad o han tenido y tienen aún cierta capacidad de análisis también sociológico, no previeran los impactos culturales del neoliberalismo, sino es que los planearon a propósito, porque en muchos de ellos, si tú analizas las ideas de Rothbard, por ejemplo, que es el nuevo gurú económico nuevo me refiero a que lo ha recuperado de la historia, de tipos como Milley, de los anarcocapitalistas, cuando ves sus ideas sociales, no solo las económicas, te das cuenta que no están sino defendiendo una idea de darwinismo social, una vieja idea de Herbert Spencer que mantenía la concepción de que, falseando a Darwin y falseando la idea de la selección natural, que los seres humanos estaban condenados por naturaleza a tener estratos, capas sociales, castas, jerarquías, y que el que nacía condenado, pues ni modo que se amolaba y no podíamos estar rescatando a los débiles ni a los pobres, y que eso era parte de la naturaleza y que iban a prosperar únicamente los más aptos. Es una muy chafa, es la palabra, transpolación de los conceptos biologicistas de Darwin a las sociedades humanas, porque entre otras cosas nosotros poseemos una cultura muy desarrollada como animal humano que somos y hemos combatido ciertas condenas de nuestra naturaleza y además una cosa importante es, desechaba la idea, la de este hombre Spencer, que luego ha sido retomado por Rothbard y tantos de estos economistas, de que dentro de nuestra naturaleza humana también está la pulsión solidaria, la pulsión empática, es decir, sentir al otro y sus dolores y sus problemas, y la pulsión altruista y de cooperación. Esto es fundamental, porque hoy el lenguaje neoliberal que todavía permea muchas mentes es de la competencia, como esta Cayetana, ¿no? La
legisladora que vino del Partido Popular, invitada por Salinas Pliego a este encuentro en Puebla, que le tiró todo un speech a la juventud mexicana y lo que hizo fue incentivar el sentido de la competencia. Es un mundo muy duro y ustedes tienen que salir a competir y solo sobrevivirán en esa competencia los que tengan talento, no los mediocres, dijo ella. No apoyemos a los mediocres. Toda esta filosofía económica política que tiene resultados sociales está basada en la idea de la competencia y en la idea del darwinismo social. Entonces, aquí viene un proyecto político, como ha ocurrido en otras partes del mundo y de Latinoamérica, que desafía esa concepción, que dice, no, tenemos que procurar antes que los negocios los derechos, antes que el interés privado y de unos pocos y de unas pequeñas facciones y unas élites, sobre todo, de ciertas oligarquías, tenemos que retomar la idea de país, de bien común, de riqueza compartida. Los recursos naturales son de los mexicanos y las mexicanas, no le deben pertenecer a 5 o 6 empresas del extranjero. Si tú dices el litio es mexicano y no de la California Lithium Company, ahí hay una concepción muy diferente a la que venía gobernando en todas estas, como tú muy bien llamaste, en todas estas décadas neoliberales, la larga noche neoliberal, que por razones incluso pragmáticas está siendo revisada. Y hay un gobierno que ha intentado, en la medida en que la realidad se lo permite, en la medida en que los funcionarios muestran talento para hacerlo, ha intentado revertir esa concepción. Entonces, en el aspecto del análisis moral, se confronta una idea de generosidad contra una idea de egoísmo, una idea de individuos aislados en su pelea de búsqueda por la libertad, con una idea de que la libertad no se puede instalar si no viene acompañada de igualdad. Una idea en la cual la democracia solo serviría para mantener el statu quo de poder concentrado en unas pocas manos y contra una idea de democracia como garante no solo de un proceso electoral, sino garante de los derechos para toda la población. Esas dos concepciones que para mí están suficientemente contrastadas, a pesar de que todos hay una línea de pensamiento, ¿no?, que manejan muchos ciudadanos que dicen, no, todos son lo mismo, todos los políticos son lo mismo. Yo creo que no lo son, definitivamente. Esto no quiere decir que sean perfectos unos y no caer en el maniqueísmo. Esto es lo que ha intentado este gobierno con resultados muy buenos en ciertas áreas. Incluso ahí yo te preguntaría a ti, ustedes que están dentro de un sindicato, ¿cómo ven las reformas laborales de este gobierno? ¿Han cambiado su realidad? ¿Ven un impacto concreto? ¿Están de acuerdo con ellas? Yo tiendo a pensar desde afuera, sin vivir la vida sindical, que sí. Creo que la recuperación del poder adquisitivo es algo fundamental. En algunas áreas este gobierno lo ha hecho muy bien y en otras está en deuda todavía, ¿no? Entonces, así más o menos planteado en términos generales, veo el estado de la confrontación política en México en este momento. No, yo te diría, maestro Federico, que, perdón, y me iba a ver muy igualado, Fede. No, por favor, Fede, no, ¿cuál maestro? Yo agradezco el título, pero no lo merezco. No, también por la música. Juguete Rabioso, discúlpeme, pero pues de hecho tengo un CD, aunque no lo creas, y de los originales, no es no es de los remasterizados o digital, no, es original, perdóname, pero Qué por bueno. eso el seguimiento. Y aparte, yo te diría que sí, las políticas laborales sí han beneficiado a las y los trabajadores, sobre todo a los que menos ingresos tienen. Efectivamente, creo que hay cosas que se pueden mejorar todavía, todo es perfectible y más en un ámbito social donde todo va cambiando. Pero mencionabas algo muy importante y muy interesante en este sentido, el darwinismo social, ¿no? Estos personajes que anteponen el mercado sobre los intereses públicos, que ese clasismo en el cual dicen, es que solamente los apoyos sociales son dádivas. Sin embargo, veíamos en gobiernos anteriores a los empresarios pidiendo condonación de impuestos, créditos de manobras. Los empresarios eran los que más pedían de manera desvergonzada, perdóname que lo diga así. Totalmente. Sin embargo, se creó una sociedad, como tú bien lo decías, de la competencia, ¿no? Del echaleganismo, esta falsa cultura que es échale ganas para que tu jefe se compre un carro nuevo, ¿no? Y ¿tú crees que es lo mismo, y entrando en esta materia,
en América Latina o qué diferencias observas, qué diferencias ves del proceso que tenemos en México a lo que ocurrió en Argentina y desgraciadamente pienso se vuelve a repetir, pero ahora no por un golpe de Estado, sino por una elección democrática? ¿O qué percibes en ese sentido? ¿Se repiten estos factores o hay algunas diferencias sustanciales que han provocado singularidades en nuestros países? Es muy, muy buena la pregunta y da pie, voy a intentar hacer una síntesis con mis limitaciones a cuestas de un problema muy complejo, que para mí es muy complejo a la hora de analizar todas las variables económicas, sociales, políticas, históricas que abarcan este problema, sobre todo que es el qué modelo de sociedades estamos escogiendo en el mundo, y hablemos de Latinoamérica más, que es un territorio que conocemos mejor. Eh, Finalmente, ahí, sin caer en reduccionismos, creo que estamos un poco en este contraste entre derechos y negocios, entre lo público y lo privado, entre lo nacional concebido en un ámbito, porque también hay falsos nacionalismos que hacen mucho daño a la humanidad. Lo nacional como concebido como demarcación territorial, social, para definir, bueno, aquí los gobiernos tienen que defender los intereses de esa ciudadanía, de esa comunidad, de ese colectivo. Eh, Contra la entrega absoluta de los recursos, ¿no? Que es lo que está sucediendo en Argentina hoy. En Argentina se ha puesto el país a remate, de la manera más grotesca, brutal y abierta que hemos visto en la historia. Ni la dictadura militar había ofrecido el país a remate de la manera en que lo está ofreciendo Javier Milei, que es un confeso admirador, muy baboso, muy alcahuete. No uso términos exagerados, los podemos sostener contra las imágenes que estamos viendo de entreguismo absoluto a Elon Musk, a Donald Trump, al que llama My President, le dice que gusto conocerlo, My President, y le da la mano. Ahí te estás viendo claramente que hay un monigote que le es muy funcional a los Estados Unidos. Podemos pensar si lo instalaron ellos directamente, si les sirvió que quedara instalado. Yo creo que es un poco de las dos cosas, porque Milei, igual que ya ha entrado en contacto la derecha mexicana, está apoyado por la Atlas Network, que es una asociación de derecha internacional, hoy financiada principalmente por dos hermanos estadounidenses, los hermanos Koch, que son unos millonarios que combinan los negocios con la ideología, ¿no? Que traen toda la ideología antiprogre, lo que en inglés se llama anti-woke, que es contra los derechos de las mujeres, de las minorías, de la comunidad LGTBQ+, combinado con los negocios en contubernio con el complejo industrial militar, las grandes farmacéuticas petroleras, las grandes transnacionales de los Estados Unidos. Esa agrupación, la Atlas Network, tiene sus filiales en toda Latinoamérica, en España, y en el caso argentino, la Asociación Libertad, si no me equivoco es el nombre, lo ha promovido mucho a este personaje. No olvidemos, ¿tú te acuerdas cuando Lula comentó tras su primer gobierno: nunca pensé que poner un plato de comida caliente en la mesa de todos los brasileños iba a generar tanto odio? Sí. Esa es una frase magnífica, producto de la experiencia de un presidente progresista que pensó en la clase trabajadora, pero que nos indica algo muy interesante que te estaba en tu pregunta, que es el tema del clasismo. ¿En qué le molestará tanto a cierta oligarquía, a cierta élite rica del mundo, que todos accedan a los mismos derechos? Y yo creo que ahí hay una cuestión que es más de índole psicológico quizás que político, que es lo que aquí en México se llama: ¿por qué le voy a dar chance a los igualados, ¿no? A los nacos, a los chalanes, a la plebe, a todos estos epítetos tan despreciativos que usan las oligarquías y las élites contra la clase trabajadora, contra el mexicano y la mexicana del pueblo trabajador, que son profundamente clasistas, revelan que esa jerarquía les reacomoda la seguridad personal incluso de estas élites. Mucha gente dice: yo soy quien soy gracias a que puedo someter a otros, puedo someter al jardinero, a la empleada doméstica. Y durante mucho tiempo esta realidad casi de castas que hemos vivido en México ha sido instalada, naturalizada. El privilegio es algo que esta gente vive con ella. Tú te das cuenta que dicen: no, yo por qué voy a respetar la ley. La ley es para el pueblo raso, no es para mí. Nosotros no tenemos ni el delito, no, nosotros no somos una clase delictiva,
Nosotros, si no pagamos impuestos, es porque esa es la normalidad de las relaciones humanas. Yo, ¿por qué voy a decir? A mí me condonaban los impuestos, ahora ¿por qué los tengo que pagar? Vemos una rebelión de los ricos. Entonces, en toda Latinoamérica está esta pugna entre concepciones y modelos de sociedad con la resistencia de una derecha o de una oligarquía local, de las oligarquías, que ha sido muy brutal. No olvidemos cómo se sacaron de encima el proyecto de Allende en Chile en el 73. Un proyecto que llegó al poder político a través de una vía pacífica, electoral, democrática, y lo barrieron. La clase trabajadora, las clases medias y más marginales de la sociedad empiezan a conquistar espacios políticos y derechos, estas oligarquías responden con enorme violencia. Te diría que una violencia directamente proporcional a la magnitud reivindicadora de estos movimientos sociales. Y eso es una posición que hemos visto quizás a lo largo de la historia humana. ¿Cómo podemos generar democracias, instituciones que impidan esta brutal represión que se da de muchísimas maneras, no solo la represión física a las manifestaciones, sino con boicots económicos a los gobiernos progresistas, con sabotaje, con cancelación de cuentas, con el bloqueo que le han hecho a Cuba? De Cuba podríamos hablar, podemos mencionar los defectos, podemos hablar de cómo esa revolución se ha ido quizás deteriorando, pero no, es imposible concebir o analizar el caso cubano sin el brutal boicot, sin la bronca incluso ideológica que le ha dado el imperio, que un pueblo orgulloso haya querido rediseñar su destino político e intentar otro camino social, que es el del socialismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. bueno, más o menos así te diría, veo la problemática instalada hoy en nuestro continente. Es bien interesante esto porque sí, efectivamente, o sea, dicen el modelo socialista fracasó en Cuba, pero con un bloqueo tan brutal como el que le impusieron los estadounidenses, que como dato, eh, veía un dato que exponía un periodista ruso diciendo que cuando Fidel Castro visitó Estados Unidos, retomando pues los cubanos el poder en la isla, fue tan famoso y fue tan impresionante la figura de Castro en Nueva York que Nixon se sintió muy amenazado ante ese carisma, ¿no? Natural, y que creo que es algo que está ocurriendo aquí en México también con un personaje como lo que es el presidente López Obrador. Pero entrando en esta materia, o más bien siguiendo en la misma idea, a mí me parece, no sé, salvo su mejor opinión, que la música expresa raíces culturales, sociales, y yo creo que es parte del mejor análisis sociopolítico que podríamos tener al alcance y de una manera bastante asequible y digerible. Eh, rápidamente, o sea, en la Argentina, ¿no? Surgieron bandas como Los Abuelos de la Nada, Soda Stereo, que quizá era un poco más como frívolos, si podríamos decirlo en ese sentido, sin embargo, tuvo una penetración importante a nivel Latinoamérica, Charly García, Fito Páez, no sé, Calamaro, etcétera, un sinfín de músicos. En México quizá el movimiento no fue tan grande del rock en español o de bandas locales porque se impusieron los medios, es decir, el mercado sobre la creatividad. En ese sentido, ¿por qué se da que en América Latina tenemos una creatividad tan importante a nivel musical, artístico, y no se refleja de inmediato en los temas sociales a pesar del pensamiento que se expresa? Y me refiero básicamente a lo que está ocurriendo en la Argentina con Milei, en contraste con México, que hemos sido hijos del sonido Televisa en muchas ocasiones, ¿no? Y de la bohemia engañosa, pero ¿por qué esas contradicciones vistas desde el punto de vista artístico? Qué padre pregunta. Mira, yo creo que no hay que olvidar, quizás tú eres muy, muy joven, pero estoy seguro que No no tanto. sé si llegaste a ir a los grandes conciertos que hizo la comunidad rockera junto a los estudiantes y junto a los chavos y las chavas jóvenes en los años 90, cuando México estaba despertando, saliendo del letargo del autoritarismo priista y que venía de cancelar conciertos. Por ejemplo, un concierto de Caifanes en la Venustiano Carranza generó una
bueno, regla o imposición de la autoridad capitalina de prohibir los conciertos al aire libre, y de inmediato muchísimas bandas nos juntamos para desafiar ese autoritarismo y recuperar, o mejor dicho, seguir recuperando el espacio público con conciertos masivos autogestados por nosotros en colaboración con los estudiantes, con diversas eh, manifestaciones también artísticas de actores performanceros. Y todo eso fue motivado, impulsados, estimulado por la aparición zapatista en los 90. El mensaje zapatista nucleó a esta juventud deseosa de libertad en la Ciudad de México, sobre todo, pero después se extendió a otras ciudades, con un conjunto muy importante de bandas que tenían esta preocupación social a la que tú te refieres. La tenían y hoy la siguen teniendo, aunque es verdad que hoy está más diluida la cooperación, ¿no? Ya no estamos viendo estos conciertos. Vino el Vive Latino y lo mercantilizó de alguna manera, como pues podríamos haber previsto si hacíamos el cálculo económico el neoliberal, ¿no? Todo lo convierten en negocio, pero estas grandes manifestaciones y conciertos que tenían no la función de enriquecer a las bandas, sino de romper el cerco informativo que había en torno a lo que ocurría con los indígenas en Chiapas, que tenía también la función de generar ayuda para llevar allá es algo muy importante y está suficientemente cerca en la historia como para recordar que el arte tiene la capacidad de agruparse ante las llamadas de auxilio de la sociedad. Todo artista, aunque se ocupe de temas íntimos en sus obras, en literarias o musicales o pictóricas, siempre, si es sincero, si es honesto, siempre termina denunciando un costado de la realidad, siempre termina abriendo una enorme pregunta y reflexión social, porque somos bichos sociales, los seres humanos. Entonces, por más que haya una impronta demasiado individual en muchas manifestaciones artísticas, cuando es muy genuina, siempre termina sacudiendo al entorno social. Esa es la labor, yo creo, a veces involuntaria de los artistas. Tampoco estoy de acuerdo con la tesis de que al arte hay que cargarle sobre los hombros una responsabilidad política, no necesariamente. El grupo El Juguete Rabioso, el mío, una banda que de entrada tuvo una motivación política para existir. Su propia identidad como banda de rock era la política. Es interesante en este sentido. Ahora, para ya ir unas 2 preguntas más, si me permites, don Fede, Claro que sí. es bien interesante el papel que están jugando también en estos momentos en México, personajes como tú, como, nuevos comunicadores, pero me llama mucho la atención que los artistas estén saliendo a defender puntos de vista, progresistas, como Horacio Franco, como tú, como, varios otros, para no caer en el olvido de algunos importantes, pero me llama la atención que la mayoría son músicos más que escritores, si me permites, en el estricto sentido, ¿no? Que anteriormente aquellos que defendieron varias posturas de derechas, ¿no? Eran novelistas muy connotados, ¿no? El cambio que vimos de un Vargas Llosa, por ejemplo, ¿no? Yendo a un ejemplo muy radical, que vino aquí a México a decir que el PRI era la dictadura perfecta, se fue a vivir a España y ya defendía la monarquía, ¿no? Hoy defiende a la candidata de la derecha aquí en nuestro país. Pero, ¿qué ocurre o qué percibes tú? Porque es curioso que tanto escritores como músicos, a pesar de esa calidad intelectual, ideológica, muchas veces son los que menos defienden sus derechos laborales. Y 2, o simplemente no tienen, ¿no? Y 2, porque el músico va más progresista en tu visión que un escritor. ¿Qué es lo que tú percibes en ese sentido? ¿Y por qué en este aspecto han salido más músicos a defender un proceso de transformación que el caso, por ejemplo, de escritores o hasta pintores, artistas plásticos, ¿no? Que los veo desgraciadamente ausentes en este proceso que se supone debiera de ser más profundo en ese sentido. ¿Qué observas tú en este ámbito cultural para el país? Qué buena pregunta. Yo creo que deberíamos someterla a un escrutinio objetivo para resolver si hay más escritores
propensos a defender el statu quo del viejo régimen, o muy pocos que defiendan este proceso llamado 4T en comparación con la cantidad de músicos que lo hacen. Yo no sé si esto es así, pero puede ser. Sería interesante preguntarse si lo pudiéramos constatar de manera estadística fehaciente, ¿por qué se ha dado de esa manera? Es verdad, ahora que hacías la pregunta, yo empezaba a computar con la pésima memoria que me caracteriza, qué personajes del gremio, de los escritores. Y bueno, ahí está Fernando Rivera Calderón, por mencionar solo uno de ellos, que es músico también, pero que es un estupendo escritor, es un gran poeta y es una voz literaria que está apoyando este proceso. Está esta poeta magnífica que está hoy en el equipo de Claudia Sheinbaum, y lamento terriblemente que se me escape el nombre ahorita de ella, porque es una poeta, si no me equivoco, indígena, que es maravillosa. Se me va el nombre ahora de ella, pero tiene una poesía deslumbrante, escrita en una lengua indígena que le pido perdón a la audiencia, ahorita se me escapa. Es decir, sí hay escritores y escritoras que apoyan, pero es verdad que quizás se generó una élite literaria de intelectuales orgánicos que apoyaron, que fueron muy fomentados con Salinas de Gortari, que se perpetuaron hasta estos días. Eh, Podría ser interesante medirlo, fíjate, podría ser interesante ver si esto es efectivamente así. Yo creo que en este momento, bueno, están todas las actrices que vienen del mundo del cabaret, como Nora Huertas y Ana Francis, que son Ana personajes, Francis Moore. exacto, que vienen ¿cómo se dice esto? Del mundo también del teatro, del cabaret. Es decir, hay otros artistas eh, que se han manifestado a favor del proyecto. Bueno, se me escapan los nombres ahora, Sí, eh, sí, sí. pero hay mucha tribu del mundo de la cultura que no sin renunciar al sentido crítico, eso me parece lo mejor, apoyan lo que evidentemente consideramos, me incluyo en esa tropa, un cambio importante de filosofía de gobierno. Y bueno, fíjate que yo ubico más, por ejemplo, a Rivera Calderón, más como músico que como escritor. Me voy a poner atento en ese Es sentido. un escritorazo. Él tiene un poema que se llama Ajá, Siempre llegamos tarde, o llegamos tarde a todo, o una cosa así, que se lo publicó Almadía. Es un poemario, pero que inicia con un poema largo, diciendo que ya. siempre llegamos, que es una joya de la poesía, de la sensibilidad, del humor incluso. Es un escritorazo, Fernando, sí. Lo voy a buscar. Y en ese sentido, fíjate que mencionabas a gente del cabaret, y yo los ubico también más por el rollo de la actuación musicalizada. Tienen más todavía como que esa vena del canto, de la creación musical en muchos aspectos. Tengo mi amiga Judith Calderón, que es periodista. Su hermana tiene, por ejemplo, hace también cabaret y hace cosas muy interesantes, pero muy basados en la música y en la escritura. Muy, muy cierto. Pero para ir cerrando, maestro Federico Bonazo, y te digo maestro por lo que estás logrando, yo sí te lo quiero reconocer y quiero hacerlo público también para mis compañeras y compañeros, que si tienen la oportunidad, cuando menos en Spotify, no sé qué tan difícil sea ahorita conseguir un disco, un CD, un acetato de Juguete Rabioso, pero lo que sí es, les digo, chequenlo en YouTube, en Spotify y en Amazon Music, que ahí a muchos nos va a traer recuerdos muy padres, de la escena musical de los noventas, que muchos descubrimos como que esa parte, efectivamente, el zapatismo, ¿no? Lo que trajo. Yo soy de Guadalajara, quizá el movimiento fue un poco distinto a lo que ocurría aquí en Ciudad de México, por lo mismo que tú comentabas, ¿no? Era más represiva la sociedad tapatía que lo que ocurría aquí en Ciudad de México. Y hoy, por ejemplo, un escenario que creo que sí visitaste, que fue el Roxy, Sí, claro. hoy está demolido, ¿no? O Sí, sea, eso fue lo que ocurrió, tristemente. sí, muy triste. Eh, y bueno, para esto, y dejando de lado un poco atrás lo triste, pero sí a un punto de realidad, generalmente los conflictos sociales, bélicos, económicos, siempre afectan primero a las y los trabajadores. Así. Sin embargo, en este proceso que inició y hay que reconocerlo en ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, viene este proceso de elección hacia el 2 de junio.
todo indica, o bueno, cuando menos los números nos indican, no tú, no yo, sino los números, las estadísticas, que va a gobernar este país una mujer que se llama Claudia Sheinbaum. ¿Crees que vivamos este mismo proceso hacia adelante, constructivo, progresista? ¿Crees que hay algún riesgo de vivir, ahora que mencionabas a Lula, que sacó a millones de la pobreza, llega Dilma Rousseff y la derecha se rearma y le hace un impeachment, en medio de lo que estamos viviendo ahorita, por ejemplo, en México, con un lawfare en contra de gente que está apoyando a Claudia Sheinbaum, como es el caso de Arturo Saldívar? ¿Qué visualizas? ¿Qué puedes alcanzar a notar, a denotar y a connotar en ese sentido? No como hacerle al adivino, sino basados en un tema materialista que estamos viviendo como ciudadanas, ciudadanos, como seres humanos, en medio de un país que sí estaba destrozado y que yo hoy veo muy distinto. Aunque, como dices, falta mucho, pero un gran avance en 6 años. ¿O cómo lo ves tú, mi querido maestro? Sí, es una muy buena pregunta también, eh, que da pie a una serie de reflexiones que voy nuevamente a intentar hacer una síntesis. Yo veo que a diferencia de lo que ocurre en países como Argentina, me da mucho miedo, por ejemplo, que Cast en las elecciones del 25 le quite el poder a este intento de izquierda institucional, por llamarla de una manera, podríamos decir izquierda tímida de Boric en Chile. Eh, me da temor también que un proceso de, por primera vez en Colombia en tantísimas décadas, haya un presidente con una sensibilidad social que también sea boicoteado, el regreso de la ultraderecha en Brasil, este gobierno siniestro, este laboratorio social en que han convertido a la Argentina, que me parece el caso más drástico, no porque yo tenga mi origen allá, sino porque realmente es un caso paradigmático para analizar la capacidad de la ultraderecha de replantear proyectos nefastos, nefastos, de agresión directa a la clase trabajadora, de agresión directa a los derechos laborales, de agresión directa al mismo concepto de soberanía, ¿no? Lo que yo te decía, la Argentina hoy está puesta a remate. Eh, Esos son los peligros que veo a nivel continental. En Centroamérica tenemos situaciones también muy interesantes, el caso hondureño, que tenemos la esperanza de un gobierno progresista, el extrañísimo modelo de populismo de derecha con ciertos guiños extraños de Bukele, que es completamente violatorio de los derechos humanos, pero y que yo creo que va a tener un impacto terrible en imitadores como Noboa en Ecuador. En fin, veo una pulsión donde el progresismo, las ideas de izquierda, las ideas de justicia social no logran afianzarse en procesos democráticos de institucionalización que caen vencidos por ciertas inercias de lo que llamamos el mercado global, el gran poder que tienen sobre nuestros gobiernos, las transnacionales y la presión de estos grupos económicos, por un lado, y por otro lo que comentábamos en la pregunta anterior, que es y, que hay una derecha capaz de ser muy cruel, profundamente violenta, profundamente antidemocrática, profundamente represiva, que está dispuesta incluso a volver a esquemas tipo las dictaduras que azotaron el Cono Sur, llegando al poder por la vía democrática, pero por lo que está haciendo Milei, por ejemplo, es claramente casi un proceso dictatorial, ¿no? Donde se quiere autoadjudicar una serie de poderes especiales que el Congreso ha resistido con menor fuerza de la que uno esperaría para la República Argentina. Entonces, esos son los temores y concretamente en México yo creo que la derecha ha perdido la batalla cultural, justamente en Argentina la ganó, pero en México la perdió. Y la perdió porque el mejor comunicador que tiene la idea de la justicia social es el presidente López Obrador. La mañanera y él mismo como personaje han logrado derrotar por el momento, y subrayo, por el momento histórico, me refiero a que, como tú comentabas muy bien,
seguramente tendremos un segundo piso de la 4T, sea esto lo que significa, habría que después analizarlo. Esta pregunta es fascinante. ¿Qué es el segundo piso de la 4T? Bueno, eso lo dejamos de lado tantito ahora, pero sin duda va a haber una continuidad en el proyecto político de López Obrador, que está amenazado desde afuera y desde adentro, con una Morena también, con un partido político que es como una suerte de queso gruyere que deja filtrar y recibe una serie de cascajo político con personajes que encarnan aquello mismo que Morena había decidido desafiar y combatir. Entonces, estos personajes van, si van al Senado, si van al Congreso, si tienen algún tipo de poder interno, van a modificar o pelear desde adentro agendas que no son necesariamente las de la justicia social. Ese es un peligro que amenaza a Morena, que yo creo que Morena debe fijarse mucho en la experiencia del kirchnerismo. No es posible explicar hoy a Javier Milei en la Argentina sin los fracasos del kirchnerismo que incurrió en soberbias y errores muy parecidos a los que vemos en Morena. Entre otras cosas, el tema de la corrupción. Es fundamental que nuestros gobiernos de izquierda no caigan en la corrupción y mucho menos defiendan a los personajes que han incurrido en la corrupción. Tiene que ser ejemplificador ahí la conducta de castigo, de penalización de la corrupción, porque 2, 3 casos sumados de corrupción pueden destruir un proyecto y un movimiento, incluso un movimiento social como es la 4T misma. Entonces, no veo en el corto plazo muchas amenazas a este proyecto, pero sí las veo en el mediano plazo. Y incluso no me voy hasta el 30, te diría que en el 27, con la revocación de mandato, en esa circunstancia, vamos a ver una derecha que hay que ver qué tanto es hábil para reconfigurarse, pero que va a estar más agresiva, más revanchista y con más guerra sucia de la que aún vemos hoy. Y cuando digo guerra sucia me refiero no solo a la propaganda electoral en situaciones de campaña, en coyunturas de campaña, sino a boicot abierto al gobierno. Hay muchas señales. Lo que tú mencionabas en la pregunta del caso Saldívar es muy, muy preocupante, porque esta derecha que dice que está angustiada de la violación de las instituciones republicanas por parte del autócrata López Obrador, está actuando con las mismas mañas y maniobras que dice denunciar en el rival que tienen enfrente, que sería la 4T. Eso es peligrosísimo porque hablamos ya del caso chileno, hemos hablado del caso, tú lo mencionas, de contra Dilma Rousseff. Es decir, el lawfare es una herramienta fundamental que usan las oligarquías para sacarse de encima proyectos progresistas que pongan en cuestionamiento el statu quo de esos poderes y de esos privilegios concentrados. Entonces, veremos qué sucede. Yo creo que los ciudadanos tenemos que estar en estado de alerta, monitorear tanto a nuestros gobiernos como a la situación política, y la discusión en redes me parece fundamental. Si pudiéramos despojarla tantito de insultos, estigmas, y invocar siempre el respeto a la evidencia, buscar información, aprender a discernir qué información es falsa, qué información realmente, porque la verificamos en 2, 3 fuentes y la cotejamos con otras variables, es la que nos nutre para tomar nuestras decisiones. Tenemos que también tomar los ciudadanos las riendas de nuestro propio destino político, pienso. Maestro Federico Bonazo, yo te agradezco muchísimo el que nos hayas otorgado esta charla, porque no fue entrevista, fue una charla, y ojalá no sea la única vez, sino que podamos escuchar tus reflexiones y que nos compartas. En la descripción del video ahí les voy a poner una liga de Juguete Rabioso, y pues no, al contrario, muchísimas gracias, y muchas gracias por todo, por tu música y por tus reflexiones, maestro. Nada, muchas gracias a usted. Un gran abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego.